Hace 3 años perdí un cliente de 6 cifras por 10 segundos de enojo. 10 segundos. Una palabra que no debí decir, un correo que no debí enviar furioso. Y esa noche entendí algo que cambió mi vida. No perdí ese contrato porque el cliente tuviera razón. Lo perdí porque le entregué el control de mi mente a mi ego. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas oportunidades, relaciones o momentos de paz has sacrificado por no saber controlar 10 segundos de enojo? Déjame llevarte a un momento que quizás conoces bien. Estás en una reunión, alguien te interrumpe, te habla con un tono que no te gusta o simplemente te dice algo que golpea justo donde más te duele. Y ahí, en ese instante, sientes que la sangre te sube, que las palabras ya están armadas en tu boca, listas para salir. Ese momento, ese microsegundo antes de reaccionar, ahí es donde se decide tu vida. No en lo que la otra persona dijo, no en lo que pasó afuera. Ahí, en ese espacio diminuto entre el estímulo y tu respuesta. Yo recuerdo una vez que un socio me canceló un trato después de meses de trabajo por teléfono en 30 segundos sin explicación. Mi primer impulso fue llamarlo y decirle exactamente lo que pensaba de él. Tenía el número marcado, tenía el dedo sobre la pantalla y en ese segundo exacto, antes de presionar el botón, me detuve. Me hice una pregunta que cambió el resultado de toda esa situación. ¿Cómo quiero sentirme cuando esta llamada termine? Colgué el teléfono sin marcar. Y esa pausa, ese pequeño espacio de 3 segundos, me ahorró meses de arrepentimiento y me permitió, semanas después, renegociar ese mismo trato desde una posición de calma, no de rabia. Esto es lo que quiero que entiendas hoy. Entre lo que te pasa y lo que tú haces con lo que te pasa, existe una grieta, un espacio por más pequeño que parezca, y en ese espacio vive tu libertad. La mayoría de las personas cree que no tiene opción, que el enojo es automático, que así soy yo, o es que me sacó de mis casillas, pero eso es mentira. Siempre hay un instante, así sea de medio segundo, en el que tú decides si vas a alimentar esa emoción o vas a soltarla. Piensa en un boxeador experimentado. Cuando recibe un golpe, no responde con el primer impulso del cuerpo. Tiene entrenamiento. Sabe leer el momento antes de devolver el golpe. Su fuerza no está en la velocidad de su reacción, está en el control de su respuesta. Así funciona también tu mente. Cuanto más entrenas esa pausa, más grande se vuelve ese espacio y más grande se vuelve tu poder real. La próxima vez que alguien te provoque, que una crítica te golpee, que una situación te empuje al límite, quiero que recuerdes esto. No tienes que responder de inmediato. Respira, cuenta, pregúntate qué es lo que realmente quieres construir con tu respuesta. Ese segundo de silencio no es debilidad, es donde nace toda persona verdaderamente fuerte. Grábate esta idea, porque de aquí en adelante, todo lo que vamos a construir juntos parte de ella. Tu poder no está en controlar lo que sucede a tu alrededor, está en controlar ese pequeño espacio antes de reaccionar. Quiero contarte algo que me costó mucho tiempo entender. Durante 2 años, mi hermano y yo no nos hablamos. Un comentario, una discusión tonta que ni siquiera recuerdo con exactitud, y de ahí silencio total. 2 años. Y en todo ese tiempo, ¿saben quién cargaba con el peso de esa situación? No era él. Él seguía con su vida, trabajando, viviendo, riendo con sus amigos. El que se despertaba cada mañana con un nudo en el pecho, el que evitaba las reuniones familiares, el que sentía esa punzada cada vez que alguien mencionaba su nombre, era yo. Y un día, mientras manejaba, tuve una especie de sacudida mental. ¿Por qué sigo cargando esto si él ni siquiera lo está pensando ahora mismo? Ahí entendí una verdad que me dolió aceptar. Yo le había entregado mi paz a alguien que ni siquiera tenía la llave en su mente. Esto es lo que casi nadie quiere aceptar. Tu tranquilidad no te la quita otra persona, se la regalas tú. Alguien puede decirte algo hiriente, puede ignorarte, puede tratarte injustamente, pero el momento en que tú decides darle vueltas en tu cabeza durante horas, días o años, ahí es cuando realmente pierdes la paz. No en el instante del conflicto, sino en cada repetición que tú mismo alimentas después. Piensa en esto como una cuenta bancaria. Cada vez que permites que un comentario, una mirada o una actitud te quite el sueño, estás haciendo un retiro de tu propia energía y depositándola en la cuenta de alguien más, alguien que probablemente ni siquiera sabe que se está beneficiando de tu sufrimiento.
Conozco a personas, y estoy seguro de que tú también, que llevan 10, 15, 20 años enojadas con un ex, con un socio, con un padre, y cuando les preguntas, ¿esa persona sabe que sigues enojado? La respuesta casi siempre es no. Están pagando una renta emocional a alguien que ni siquiera vive en la misma casa. La buena noticia es esta. Si tú fuiste quien entregó las llaves, tú también eres quien puede recuperarlas. Nadie tiene ese poder sobre ti a menos que tú se lo concedas cada mañana al levantarte. Con mi hermano, el día que decidí soltar esa historia sin esperar una disculpa, sin necesitar que él reconociera nada, mi vida cambió. No porque él cambiara, él seguía siendo exactamente el mismo, cambié yo. Y cuando finalmente hablamos, meses después, me di cuenta de que él ni siquiera recordaba los detalles de lo que había pasado. Todo ese peso lo había cargado yo solo. Así que quiero preguntarte algo directo. ¿A quién le has estado regalando tu paz esta semana? ¿Qué comentario, qué situación, qué persona sigue viviendo gratis en tu cabeza sin pagar renta? Porque la verdad es simple y es poderosa a la vez. Nadie puede quitarte la tranquilidad sin tu firma de autorización. Quiero que pienses en la diferencia entre dos personas que reciben exactamente el mismo golpe. Un cliente les cancela un contrato, un socio les falla, un empleado les contesta mal. La situación es idéntica, pero lo que pasa después separa a las personas que se quedan estancadas de las que siguen construyendo. Y esa diferencia tiene un nombre: reaccionar contra responder. Recuerdo perfectamente una vez que un proveedor con el que llevaba años trabajando decidió de un día para otro subirme el precio casi al doble. Justo cuando yo tenía un compromiso grande con un cliente, sentí esa reacción química de inmediato, la mandíbula apretada, las ganas de escribirle un mensaje ardiendo en rabia, de recordarle todos los años que le había sido leal. Tenía el mensaje casi redactado, pero algo en mí, con la experiencia de haber cometido ese error antes, me hizo detenerme. Y en lugar de enviar ese mensaje cargado de veneno, escribí uno completamente distinto. Uno que exponía mi punto con firmeza, pero sin insultos, sin amenazas, sin quemar el puente. ¿Y saben qué pasó? Ese proveedor, 2 días después, me llamó y me ofreció un precio incluso mejor que el original. Si yo hubiera reaccionado con esa primera versión llena de rabia, hoy simplemente no tendría esa relación de negocios. Esa es la diferencia brutal entre reaccionar y responder. Reaccionar es dejar que tu sistema nervioso tome el micrófono. Es hablar desde el instinto más primitivo que tenemos, ese que fue diseñado hace miles de años para sobrevivir a un tigre, no para resolver un conflicto con un cliente o con tu pareja. Cuando reaccionas no estás pensando, estás descargando. Y lo que descargas casi siempre te cuesta más caro de lo que crees. Una relación, una oportunidad, tu reputación. Responder es otra cosa completamente distinta. Responder es tomar ese mismo impulso, esa misma energía que sientes en el pecho y en lugar de dispararla sin filtro, dirigirla con inteligencia. Fíjense que no estoy diciendo que no sientas el enojo, vas a sentirlo, es humano, es normal. La diferencia está en qué haces con él en los siguientes 3, 5, 10 segundos. Ahí es donde se construye o se destruye tu credibilidad. He visto negociaciones enteras perderse porque alguien no pudo aguantar esa reacción inicial. Y he visto negociaciones ganarse, contratos multiplicarse, relaciones salvarse simplemente porque una persona en el momento exacto de la provocación decidió respirar antes de hablar. Eso no es debilidad, aunque el ego te quiera convencer de lo contrario. El ego te dice que responder con calma es rendirse, que necesitas demostrar fuerza gritando o defendiéndote de inmediato. Pero la verdadera fuerza, la que de verdad te lleva lejos en los negocios y en la vida, es la que se queda callada el tiempo suficiente para pensar con claridad. La próxima vez que sientas ese calor subiendo por tu pecho, esa necesidad urgente de reaccionar, recuerda esto: cualquiera puede reaccionar, eso no cuesta ningún esfuerzo, pero solo quien domina su mente es capaz de responder, y quien responde siempre termina ganando más que quien reacciona. Quiero que hagamos un ejercicio mental por un momento. Piensa en la última vez que te enojaste de verdad, de esas veces que te quitó el sueño o te arruinó el día completo. Ahora pregúntate algo honestamente: ¿te enojaste por lo que pasó o te enojaste porque esperabas que pasara algo distinto?
Casi siempre, cuando escarbas un poco, descubres que el enojo no nació del hecho en sí, nació de la distancia entre lo que tú esperabas y lo que realmente sucedió. Les voy a contar algo que me pasó hace años, al inicio de mi carrera dando conferencias. Había invertido semanas preparando una presentación para una empresa importante, convencido de que al terminar me iban a felicitar, me iban a contratar de inmediato, tal vez hasta me iban a recomendar con otros clientes. Terminé la charla y lo único que recibí fue un aplauso educado y un gracias, le avisamos. Sentí una frustración enorme, casi una traición, pero con el tiempo entendí que esa empresa no me había fallado a mí. Yo había construido una película entera en mi cabeza sobre cómo debía terminar esa historia y cuando la realidad no siguió mi guión lo llamé decepción. Pero en realidad era una expectativa mía, no una promesa de ellos. Esto pasa todos los días, en todas partes. Esperas que tu pareja adivine lo que necesitas sin decírselo y te enojas cuando no lo hace. Esperas que tu jefe reconozca tu esfuerzo públicamente y te frustras cuando no llega ese reconocimiento. Esperas que la vida sea justa, que las cosas salgan como las planeaste y cuando el mundo real se atreve a ser diferente de tu mapa mental, lo interpretas como un ataque personal, pero la vida no te está atacando. Simplemente no firmó ningún contrato para cumplir tus expectativas. Aquí está la trampa. Nadie te dice explícitamente cuáles son tus expectativas. Ni siquiera tú mismo las tienes del todo claras hasta que se rompen. Y ahí, en ese quiebre, aparece el enojo disfrazado de indignación, como si fuera una respuesta lógica a una injusticia, cuando en realidad es solo la reacción a un plan que solamente existía en tu cabeza. Yo aprendí después de esa experiencia y de muchas otras parecidas a hacer algo distinto antes de entrar a cualquier situación importante. Bajar mis expectativas específicas sobre el resultado y subir mi enfoque en lo que sí puedo controlar, mi preparación, mi actitud, mi esfuerzo. Cuando dejas de exigirle al mundo que se comporte según tu libreto, algo curioso sucede. Dejas de sentirte constantemente decepcionado y empiezas a sorprenderte más con lo bueno que llega. No estoy diciendo que dejes de tener metas o sueños grandes, eso sería un error todavía peor. Estoy diciendo que sueltes el control sobre cómo y cuándo deben cumplirse y sobre cómo deben comportarse las personas a tu alrededor, porque cada persona carga su propia historia, sus propios miedos, sus propias limitaciones y ninguna de ellas está obligada a actuar según el papel que tú le asignaste en tu mente. Recuerda esto la próxima vez que sientas esa ola de indignación subiendo por tu pecho. Revisa primero tu expectativa antes de culpar a la realidad. Quiero contarles algo que aprendí de una manera dura, casi humillante. Durante años pensé que el éxito consistía en administrar bien un negocio, un equipo, una agenda llena de compromisos. Tenía empleados a mi cargo, tenía decisiones importantes que tomar cada día y sinceramente creía que eso me convertía en alguien que sabía liderar. Hasta que un día, en medio de una crisis financiera fuerte, me di cuenta de algo que me dejó frío. Podía dar órdenes a 10 personas, podía tomar decisiones de miles de dólares, pero no podía controlar mis propios pensamientos a las 3 de la mañana cuando el miedo me tenía despierto, dándole vueltas al mismo problema una y otra vez. Ahí entendí que había estado gobernando un imperio externo, mientras mi propio territorio interior estaba en completo desorden. Esto es algo que muy pocas personas se detienen a considerar. Antes de administrar una empresa, una familia, un equipo o cualquier proyecto grande en la vida, existe un territorio mucho más importante que necesita orden primero, y ese territorio es tu propia mente. Porque de nada sirve que controles el mercado, que domines una negociación, que tengas la agenda perfectamente organizada, si por dentro vives secuestrado por pensamientos que no elegiste y que no sabes detener. Piensen en esto como cualquier imperio de la historia. Ningún territorio prospera sin gobierno, sin reglas claras, sin alguien que decida qué entra y qué no entra. Tu mente funciona exactamente igual. Si tú no decides qué pensamientos vas a alimentar, otros lo harán por ti. El miedo, la envidia, el resentimiento, la opinión de un desconocido en redes sociales, todos ellos están felices de gobernar tu territorio si tú dejas el trono vacío. Después de esa noche de insomnio que les mencioné, empecé a hacer algo distinto cada mañana. Antes de revisar correos, antes de resolver el primer problema del día, me daba 10 minutos de silencio total
simplemente para preguntarme qué pensamientos quería llevar conmigo ese día y cuáles necesitaba dejar en la puerta. Al principio me pareció una pérdida de tiempo, casi una debilidad, como si un hombre de negocios no tuviera tiempo para esas cosas. Pero con el paso de las semanas noté algo real. Tomaba mejores decisiones, reaccionaba menos, dormía mejor y curiosamente mi imperio externo, el negocio, las relaciones, empezó a fortalecerse también. Esto no es casualidad. Un líder que no gobierna su propia mente termina gobernado por ella. Toma decisiones desde el miedo en lugar de la claridad, reacciona desde la inseguridad en lugar de la confianza y construye relaciones desde la necesidad en lugar de la fortaleza. En cambio, cuando tú ordenas primero tu territorio interior, todo lo demás que construyes afuera se sostiene sobre una base sólida, porque ya no depende de circunstancias externas para mantenerse en pie. Así que antes de intentar controlar tu negocio, tu equipo, tu familia o cualquier circunstancia de tu vida, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Quién está gobernando realmente tu mente ahora mismo? ¿Tú o cualquier pensamiento que llegó sin invitación? Quiero contarles sobre una reacción mía que durante mucho tiempo no supe explicar. Había un empleado en particular que cada vez que llegaba tarde a una reunión o entregaba algo a medias, me hacía enojar de una manera desproporcionada. No hablo de una molestia normal, hablo de una irritación que me duraba horas, que me hacía hablar de él con otras personas, que me quitaba la concentración el resto del día. Y lo curioso es que otros empleados cometían errores parecidos, incluso peores, y a mí no me afectaban ni la mitad. Durante meses pensé que simplemente era un problema con esa persona, hasta que un mentor mío me hizo una pregunta que no pude responder fácilmente. ¿Qué te recuerda él de ti mismo? Me costó aceptarlo, pero después de pensarlo con honestidad, entendí la verdad. Ese empleado tenía una actitud despreocupada, relajada, casi indiferente ante los plazos, exactamente el tipo de comportamiento que yo mismo había tenido años atrás al inicio de mi carrera, antes de que la disciplina se convirtiera en mi obsesión. Lo que me molestaba de él no era realmente él, era ver reflejado como en un espejo algo que yo había trabajado muy duro para dejar atrás y que todavía me generaba una especie de vergüenza silenciosa. Esto es lo que quiero que entiendan hoy, aunque sea incómodo escucharlo. Todo lo que te molesta profundamente de otra persona casi siempre está señalando algo que tú todavía no has resuelto dentro de ti. No estoy hablando de una molestia pequeña, como que alguien mastique con la boca abierta. Hablo de esas reacciones intensas, esas que te alteran el cuerpo entero, esas que piensas en la ducha, en el carro, antes de dormir. Esas reacciones tienen un mensaje y casi nunca sobre la otra persona. Si alguien te ignora y sientes que se te derrumba el mundo, tal vez la herida real es que tú mismo dudas de tu propio valor. Si una actitud arrogante te saca de tus casillas, tal vez hay una parte de ti que todavía busca ser reconocida y no lo has aceptado. El problema nunca es tan grande como la emoción que sientes, y esa desproporción es justamente la pista que te dice que hay algo más profundo trabajando por debajo. Cuando entendí esto con mi empleado, cambié completamente mi forma de tratarlo. Dejé de verlo como un problema a corregir con enojo y empecé a verlo como una oportunidad para sanar algo mío. Curiosamente, mientras yo cambiaba mi actitud interna, también mejoró mi manera de darle retroalimentación y él mejoró su desempeño, no porque yo lo presionara más, sino porque dejé de proyectar sobre él una frustración que ni siquiera le pertenecía. Esto no significa que debas justificar el mal comportamiento de nadie. Significa dejar de darle a otra persona el poder de mantenerte atrapado en una reacción que en realidad es tuya. Cada persona difícil que aparece en tu camino no llegó para destruir tu paz. Llegó para mostrarte, como en un espejo, cuánto trabajo interior todavía tienes pendiente. La próxima vez que alguien te haga enojar de una manera que parece exagerada, no le preguntes qué le pasa a él. Pregúntate primero qué te está mostrando de ti. Quiero que dejen algo muy claro en su mente antes de seguir. Nadie nace con calma. Absolutamente nadie. Yo, en mis primeros años, era exactamente lo contrario a lo que probablemente ven hoy frente a ustedes. Cualquier comentario negativo, cualquier cliente difícil, cualquier contratiempo, me sacaba de control en cuestión de segundos.
Recuerdo una vez muy al principio que un cliente canceló una compra grande a última hora y yo salí de esa reunión tan alterado que golpeé el volante del carro tan fuerte que me lastimé la mano. Esa noche no dormí. Ese comportamiento no era fortaleza, era mi mente completamente sin entrenar, reaccionando como un músculo que nunca había hecho ejercicio. Aquí está la buena noticia que quiero que se lleven hoy. Si la calma no es algo con lo que naces, entonces tampoco es algo que te esté vetado. Se entrena exactamente igual que un músculo. Nadie llega al gimnasio el primer día y levanta 200 kilos. Empieza con poco peso, con repeticiones constantes, con disciplina diaria, y con el tiempo ese músculo que antes era débil se vuelve fuerte, capaz de sostener cargas que antes parecían imposibles. Tu mente funciona exactamente igual frente al enojo. Después de ese episodio del volante, decidí hacer algo distinto. Cada vez que sentía esa ola de frustración subir, en lugar de actuar de inmediato, empecé a practicar algo muy simple: contar hasta 10 antes de decir una sola palabra. Al principio se sentía forzado, hasta ridículo, pero lo hice una y otra vez, en cada reunión difícil, en cada llamada tensa, en cada desacuerdo con un socio. Con el tiempo, ese conteo de 10 segundos se convirtió en 5, luego en 3 y eventualmente se volvió casi automático. Una pausa natural que mi mente hacía sin que yo tuviera que forzarla conscientemente. Eso no fue talento, fue repetición. Esto es exactamente lo que quiero que entiendan sobre el entrenamiento de la calma. No se construye en los días fáciles, se construye en los días difíciles. Un músculo no crece cuando levantas un peso que ya dominas, crece cuando lo desafías más allá de su zona cómoda. De la misma manera, tu capacidad de mantener la calma no se fortalece cuando todo va bien, se fortalece cada vez que alguien te provoca y tú decides, con esfuerzo consciente, no explotar. Cada una de esas veces es una repetición más en el gimnasio de tu carácter. Y como cualquier entrenamiento físico, va a doler al principio. Vas a sentir que es más fácil simplemente gritar, defenderte, reaccionar como siempre lo has hecho. Ese es el equivalente mental de saltarte el ejercicio porque duele. Pero cada vez que eliges la pausa en lugar del impulso, estás añadiendo una repetición más a tu fortaleza interior. Y con el tiempo, esas situaciones que antes te destruían el día completo, apenas lograrán rozarte la superficie. No busques la calma perfecta desde mañana. Busca una repetición más que ayer, y luego otra, porque así, exactamente así, es como se construye un carácter verdaderamente inquebrantable. Quiero que se imaginen algo por un momento. Un boxeador entra al ring y allá afuera, entre el público, alguien le grita un insulto. ¿Se han preguntado por qué ese boxeador no salta la cuerda del ring para ir a pelear con esa persona? La respuesta es obvia cuando lo piensas, porque esa pelea no le sirve de nada. Toda su energía, todo su entrenamiento está reservado para la pelea que realmente importa. Y sin embargo, en la vida diaria hacemos exactamente lo contrario. Saltamos a pelear cada insulto, cada comentario, cada provocación, como si todas merecieran la misma respuesta. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años. Un ex colaborador con quien las cosas no habían terminado bien empezó a hacer comentarios negativos sobre mí en algunos círculos de negocios. Me enteré por terceros y sentí ese impulso inmediato de responder, de aclarar, de defender mi nombre públicamente. Tenía ya armado en mi cabeza el mensaje perfecto para desmentirlo. Pero antes de escribir una sola palabra, me detuve a hacerme una pregunta que aprendí con los años. ¿Esta pelea me acerca a dónde quiero llegar o solamente me hace sentir que gané un punto? La respuesta fue clara. Esa batalla no valía mi tiempo. 7 meses después, ese mismo colaborador se había quedado sin credibilidad por su cuenta, mientras yo había invertido esa misma energía en cerrar 3 negocios importantes. Si hubiera peleado esa batalla, hoy probablemente seguiría atrapado en ese conflicto en lugar de estar aquí frente a ustedes. Esto es algo que muy pocas personas entienden a tiempo. Tu energía es un recurso limitado, exactamente como tu dinero, como tu tiempo. Y así como no gastarías todos tus ahorros en cualquier producto que te ofrezcan en la calle, no puedes darte el lujo de gastar tu energía emocional en cualquier provocación que aparezca en tu camino. Cada vez que decides pelear una batalla que no importa, le estás quitando recursos a la batalla que sí importa, la que realmente va a construir tu futuro.
La pregunta que deben hacerse antes de reaccionar a cualquier provocación es simple. ¿Esto va a importar dentro de un año? ¿Dentro de un mes? Muchas veces ese comentario que sientes que necesita una respuesta inmediata, esa discusión en la que sientes que debes tener la última palabra, dentro de 30 días ni siquiera la vas a recordar. Pero el tiempo y la paz mental que gastaste en ella, esos sí los pierdes para siempre. Las personas más exitosas que he conocido en mi vida, y estoy hablando de líderes, empresarios, gente que ha construido imperios reales, comparten algo en común. No responden a todo. Eligen con inteligencia dónde ponen su atención, porque entienden que decir no a una pelea sin sentido es en realidad decir sí a su verdadera prioridad. El silencio en muchos casos no es debilidad, es la decisión más estratégica que pueden tomar. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de responder a cada comentario, a cada mirada, a cada provocación, pregúntate primero si esa es realmente tu pelea, porque no todas las batallas merecen tu sangre, tu tiempo, ni mucho menos tu paz. Hay una frase que escuché durante años en boca de casi todas las personas que conozco, incluyéndome a mí mismo en el pasado, me hizo enojar. Mi jefe me hizo enojar, el tráfico me hizo enojar, mi socio me hizo perder la paciencia. Durante mucho tiempo creí genuinamente que esa frase era verdad, que otras personas tenían el poder de meterse dentro de mí y encender un interruptor que yo no controlaba, hasta que una experiencia particular me demostró que esa creencia era sencillamente una mentira muy cómoda. Recuerdo un vuelo hace varios años que se retrasó más de 5 horas por un problema mecánico. Estaba sentado en la sala de espera y pude observar algo fascinante. 2 personas sentadas a solo unos asientos de distancia, viviendo exactamente la misma situación, mismo vuelo, mismo retraso, misma incomodidad. Una de ellas gritaba en el mostrador, golpeaba el counter con el celular, contaminaba de mal humor a todos los que estaban cerca. La otra sacó una laptop, se puso audífonos y aprovechó esas 5 horas para adelantar trabajo. Al final, ambos abordaron el mismo avión a la misma hora con el mismo destino. La única diferencia real entre ellos fue lo que decidieron hacer con su mente durante esa espera. El retraso no eligió quién se enojaba. Cada uno de ellos lo decidió por su cuenta. Esto es lo que quiero que entiendan hoy con toda claridad. Ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún tráfico, ningún jefe injusto tiene el poder de meterse dentro de tu mente y activar tu enojo sin tu autorización. Lo que ellos hacen es el estímulo. Lo que tú sientes después es tu creación. Y sé que esto suena incómodo, incluso injusto de escuchar, porque es mucho más fácil culpar a alguien más de cómo te sientes que aceptar que tú tienes esa responsabilidad completa. Pero aquí está el giro que cambia todo. Si aceptas que otros tienen el poder de controlar tus emociones, entonces vives permanentemente a merced de cualquier persona que decida comportarse mal contigo. Tu paz depende del tráfico, del clima, del humor de tu jefe, de la opinión de un desconocido en redes sociales. Vives secuestrado, esperando que el mundo entero se porte bien para que tú puedas sentirte tranquilo. En cambio, cuando aceptas que tú eres el único responsable de tu propia reacción, recuperas algo muchísimo más valioso, el control total de tu vida interior. Yo aplico esto todos los días, especialmente en los negocios, donde las provocaciones aparecen constantemente cuando un cliente cancela, cuando un empleado comete un error costoso, cuando un socio no cumple su palabra. Me hago la misma pregunta que aprendí ese día en el aeropuerto. ¿Voy a ser la persona que grita en el counter o la persona que abre su laptop y sigue construyendo? Esa decisión siempre, absolutamente siempre, es mía. Nunca de la aerolínea, nunca del cliente, nunca del socio. Esta responsabilidad no es una carga, aunque al principio se sienta pesada. Es en realidad la mayor libertad que vas a encontrar en toda tu vida, porque el día que dejas de culpar a otros por lo que sientes, dejas también de necesitar que ellos cambien para que tú puedas estar en paz. Nadie tiene el control de tus emociones a menos que tú se lo entregues con tu propia firma. Quiero terminar contándoles algo que me tomó casi 20 años entender de verdad, no solo repetirlo como frase bonita, sino vivirlo en carne propia. Durante mucho tiempo pensé que la libertad significaba tener suficiente dinero para hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Viajar sin revisar el precio, comprar sin calcular, decir que sí a cualquier plan sin pensarlo 2 veces, y llegué a tener eso
Llegué a un punto en mi vida donde económicamente podía hacer casi cualquier cosa que se me antojara y sin embargo seguía sin sentirme libre. Porque bastaba una crítica en redes sociales, un comentario de un familiar, una mala noche de sueño para que mi estado de ánimo completo se viniera abajo. Tenía la libertad de mi cuenta bancaria, pero era completamente esclavo de mis propias reacciones. Ahí entendí algo que cambió mi definición entera de esa palabra. La verdadera libertad no es poder hacer lo que quieras. La verdadera libertad es que nada, absolutamente nada, tenga el poder de arrebatarte tu estado interior sin tu permiso. Ni una crítica, ni una traición, ni una mala noticia, ni el comportamiento de alguien más. Puedes tener millones en el banco y seguir siendo prisionero de un comentario ajeno. Y puedes tener muy poco y aún así caminar por la vida con una paz que nadie te puede arrebatar. Esa es la única libertad que realmente importa. Piensen en todo lo que hemos hablado hoy. El espacio entre el estímulo y la respuesta, la responsabilidad total sobre tus emociones, la calma que se entrena como un músculo, elegir tus batallas con inteligencia. Todo eso construye hacia un mismo destino. Una persona que ya no necesita que el mundo se comporte de cierta manera para poder sentirse bien. Una persona que dejó de depender del clima externo para sostener su clima interno. Yo lo veo todos los días en los negocios. Las personas que más admiro, las que de verdad construyen imperios duraderos, no son las que nunca enfrentan tormentas. Son las que aprendieron a caminar en medio de ellas sin que la tormenta les quite el rumbo. Un cliente se va, un mercado cae, un socio traiciona y ahí están, firmes, no porque no sientan nada, sino porque ya no permiten que esa circunstancia decida quiénes son. Esa es la meta final de todo lo que hemos construido en esta conversación. No se trata de convertirte en alguien frío o indiferente, se trata de convertirte en alguien inquebrantable. Alguien que puede sentir el enojo, la decepción, la frustración y aún así elegir en ese pequeño espacio de poder que ya conocen cómo va a responder ante la vida. Así que quiero dejarles con esto y quiero que lo lleven más allá de esta sala, más allá de hoy. Cada mañana que se levanten tienen una decisión que tomar. Van a entregar el control de su día a cualquier persona.